Gracias por venir aquí en esta tarde gloriosa de playa, que tenéis mérito de estar aquí. Pues agradecido. Y bueno, pues agradecimiento a las organizaciones que han hecho posible que estemos aquí, Bizitza y Iraun. Esto es. Después del agradecimiento, no solamente a estas organizaciones que me han permitido estar aquí, sino también a mi último formador, Salomón Sellam, es un médico francés con el que estuve formándome los últimos 4 años de formación y que permitió redondear el cuadro, tomando de base todo lo que yo ya había integrado en mis diversas formaciones, tanto en el ámbito académico como en otro tipo de formaciones en el ámbito privado. Y tanto a nivel físico, de terapia manual, como de visión energética, visión anímico-emocional, sistémica familiar, bueno, todo un sinfín de cuestiones por las que he ido transitando. Y bueno, pues Salomón dio un poco como la puntilla que él logró integrar toda esa información. Y bueno, pues a partir del contacto con él, pues ya me dediqué, ya lo hacía antes, pero de una forma mucho más, repito, redonda, homogénea, a esta manera de ver a las personas que acudían a consulta en busca de normalmente una ayuda por un síntoma, por una enfermedad, por un conflicto, por un tema comportamental o una repetición de patrones que, joder, yo no quiero que me pase esto o hacer esto, pero a la siguiente ya ¡paf!, me descubro haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues por diferentes motivos que las personas acudían a consulta, bueno, pues a partir de esta última formación de Salomón, que repito, dio forma a lo que yo ya había aprendido, pues sirvió de punto de referencia como más sostenido en longitud hacia adelante. Y bueno, pues ahí he estado pues, mis últimos años de trabajo profesional. Normalmente en una presentación de un libro, esta es mi primera presentación, no tengo experiencia, bueno, esta es la segunda presentación de este libro, pero es mi primer libro, entonces no he tenido experiencias previas y como ahora ya parece que si no consultamos a la IA parecemos extraterrestres, ¿no? Pues le dije, bueno, a ver, ¿cómo se puede hacer una presentación? Y entonces lo primero que me dijo, y Erdoitza, pues también lo leíste así, pues que puede ser mucho más interesante un diálogo, más que una chapa que yo suelte aquí. Además, yo soy un poco cansino, pues me alargo, no tengo límite. Entonces, voy a intentar, dado que no ha sido posible el diálogo, la conversación, pues voy a intentar no ser muy pesado, ¿no? Y que no se alargue mucho esto. Entonces, normalmente en ese tipo de descripciones, de presentaciones, pues hago referencia a lo que es el índice del libro, ¿no? Entonces ahí hay una historia familiar, lo primero. Y mi historia familiar no os la voy a contar, ¿no? Tendría necesidad de 67 años aquí para contaros con pelos y señales todo. Pero sí que algo ha habido en mi historia familiar que le ha dado sentido a lo que luego me ha ocurrido en mi vivencia profesional. ¿Qué temas han sido los temas estrella en mi abordaje profesional hacia las personas que me consultaban? En primer lugar, y de forma muy general, la muerte. ¿Y por qué carajo la muerte? Y yo me reconozco, ¿no?, que ante la muerte pues intento esquivarla, intento pues pasar de largo, no afrontarla directamente, sobre todo cuando hay gente cercana,
no me ha gustado. ¿Sí? Bueno, ¿por qué carajo todo esto? Pues bueno, yo asumo que un tema fundamental en mi vida que ha estado coleando durante muchos años de trabajo personal y demás, ha sido la muerte de mi madre cuando yo tenía 7 años. Esto fue un batacazo que no recuerdo casi. Es curioso e interesante y de agradecer cómo el inconsciente beta es como que pone la persiana, cierra la persiana para no acordarnos de cosas duras, excesivamente duras. Y además de ese hecho tan fatídico, luctuoso, una de las facetas que estudié con Salomón son los ciclos celulares biológicos. Quiero decir, el inconsciente funciona con matemáticas, ¿sí? Y muy fácilmente se pueden hacer como relaciones entre hechos dependiendo de cuándo han sucedido, en años o en meses. Y una de las cosas que normalmente, de las maneras de poder relacionar hechos, es yo, por ejemplo, fallece mi madre cuando tengo 7 años. Bueno, ¿qué ocurrió cuando yo tenía 3 años y medio? Pues una hepatitis A, de las habituales de... ¿Y qué ocurrió en mi inicio? Pues más o menos, ahora mismo de memoria no sé exactamente, lo tendría que remirar, pero alrededor de mi gestación, la hermana mayor de mi madre murió en parto. Ahora imaginaos el revolcón de mi madre, ¿sí? Quiero decir que el tema muerte me ha rondado, sobre todo a través de la figura de mi madre, realmente con frenesí, con pujanza, ¿no? Y otro tema, que bueno, pues también lo apunto en el libro, también está relacionado con una muerte. Mi madre era una hija dentro de una familia de 10 hermanos. 10 hermanos que en ningún momento estuvieron los 10, porque 3 fallecieron de muy niños. Una falleció a los 3 meses, otra a los 5 meses y un niño falleció el mismo día que nació. Entonces, carambolas de la vida. Casualidad. ¿A que no sabéis mi madre a quién eligió como marido? Evidentemente a mi padre, que era un buen mozo, seguro, sería, no sé, estaría ataviado de cosas muy atractivas para mi madre, pero fundamentalmente nació el mismo día que nació y murió su hermano. Qué casualidad. 365 días tiene el año, pero... Y ahí se observa la fuerza del sistema familiar ante la salida, el hueco dejado por un niño que no tiene oportunidad de vivir, nace y muere en el mismo día. El sistema familiar va a buscar que alguien del propio sistema lo traiga de nuevo, aunque no sea de linaje, aunque no sea de sangre. Y mi madre cumplió, ¿sí? Porque trajo a su sistema familiar a alguien con esa misma fecha, que es mi padre, ¿sí? Hay otro tipo de cosas en la historia familiar, pero esto ya no entra ya en toda esta cuestión, en la presentación de este libro. Con esto simplemente me quería referir a la importancia de la muerte como hecho, conceptualmente, la muerte de una persona, la intimidad, la intensidad de vivencia cuando alguien cercano fallece. Y de todo ese tema general, y sobre todo, pues os diría, en los últimos 10, 15 años, ha sobresalido sobremanera una figura muy especial del tema general muerte. En más del 80% de las personas que venían a consulta, siempre he sospechado que habían dejado atrás a un gemelo perdido. ¿Sí? ¿Qué es el gemelo perdido? Bueno, pues es un intento de que algún otro niño, alguna otra criatura, simplemente pues venga a la vida.
en el momento en el que hay otra fecundación. ¿Qué ocurre? Que en muchísimas ocasiones, bueno, yo siempre digo que la naturaleza es pródiga en dar oportunidades de vivir, ¿sí? Y eso, claro, hilo una cosa con otra. Pues yo vi un vídeo en estos documentales súper fabulosos de naturaleza, en la selva selvática de no sé dónde. Una, no sé si era cocodrila, caimana, no sé qué carajo era, pero era un bicho de esos largos de río, ¿no? Que salía a la orilla y tipitán, lenta, se adentraba un poquito, empezaba a escarbar, era arena, escarbaba fácil. ¿Sabéis cuántos huevos puso la condenada? Decenas no, yo creo que centenares de huevos, era algo prodigioso. Y yo pensaba, ostras, va a inundar el río de cocodrilitos, esto no es posible. Pero la naturaleza ya sabe que muchos de ellos no van a ser viables, muchos de ellos sí que van a abrirse, van a salir y depredadores se los van a tapiñar y que los que van a volver, los que van a ser capaces de volver al río, van a ser los necesarios para que esa especie esté en equilibrio con las demás. ¿Sí? Con lo cual, primero, la naturaleza es pródiga en dar oportunidades de vida. Y segundo, no es necesario que todas esas oportunidades lleguen al éxito. ¿Sí? Entonces, en el ser humano pasa algo parecido. Entonces, yo creo que la naturaleza y el inconsciente de la persona, de la madre, que ha albergado esa fusión entre los dos gametos, entre las dos celulitas especializadas, dice, al menos vamos a dar una oportunidad, aunque no sea viable, aunque no sea perfecta. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, repito, más del 80% de las personas que yo he recibido en consulta he sospechado que tuvieron un gemelo que no fue viable y desapareció. Y cuando llegaba el momento de explorar esa gestación, no en todos los casos, pero en los casos en los que sí se daba esa oportunidad, más del 90% de esas 80% de sospechas, más del 90% la persona sentía que sí. No es que yo me empeñara, a mí me da igual. O sea, yo lo que quiero es ayudarle a deshacer un entuerto, reconducir la información que ha quedado allá. Entonces, a mí me da igual que esté o que no esté el gemelo. Pero una vez sí y otra también, más del 90% de las personas con las que yo sospechaba que sucedía, sucedía. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema fundamental. No sé si escribiré otro libro o no, pero yo creo que este sería un tema. De mi historia familiar ya no voy a contar nada más, eso se alargaría un montón. Mi recorrido formativo profesional, ya lo he inventado, pues ha sido después de la formación académica. Bueno, me licencié, me doctoré en neuroanatomía y pues no sé cómo, porque mi memoria es frágil, los piscícolas tenemos memoria de pez muchas veces, pues cayó sobre mis manos o vi, pues no tengo ni idea, ya no me acuerdo, un cartel que anunciaba un curso desde el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, un curso de acupuntura. Y yo, pues no sé cómo, pero me apunté. Y estuve 2 años formándome, trabajé como acupuntor unos cuantos años. Mi formación fue simultánea en un empleo que yo tuve en el Servicio Especial de Urgencias en Pamplona. Y bueno, pues fundamental que la medicina china me abrió la frontera que pues yo mantenía con bastante rigidez. En la facultad salimos con la mente muy cuadriculada. Esto es lo que es, esto es lo que es. No hay planteamientos de ¿y esto sí o no? No hay posibilidad de duda. Lo que me dan, esto es lo que tengo que retener para luego responder los exámenes y aprobar y pasar. ¿Sí? Entonces, como que esa rigidez con la que yo pues salí de la Facultad de Medicina, pues la medicina china me abrió ahí muchos flecos. Y entonces, como siempre digo, comprendí
a nivel de la teoría de los 5 movimientos de energía de los chinos, que es súper interesante. Comprendí cosas que en la facultad simplemente aprendí de memoria. Entonces, a partir de ahí y de mi trabajo como acupuntor, pues ya fui como abriéndome a otro tipo. Ya no necesité agujas, ya hubo un contacto más manual, luego ya a través de filtros de colores, de ondas de forma, trabajo sobre el trauma emocional. Ha habido un sinfín de cosas que he ido aprendiendo en el camino hasta, como ya he comentado antes, no lo quiero repetirme, llegar a la psicosomática a manos o en manos de Salomón Selam. En el libro yo había pensado pues describir una serie de casos. Una serie de casos mostrando qué es lo que yo realmente he hecho en consulta cuando venía una persona. ¿Sí? Entonces es simplemente el decir sí o sí las cosas que yo he hecho. No me invento nada, todo es real. Las identidades están modificadas, pero todo lo que está sucediendo ahí es verídico. Y había pensado, dado que el libro lo hice coincidir con, porque era más o menos fechas, con mi cumpleaños, día 17, y entonces quise colocar 17 casos, porque me gusta mi número de 17, ¿no? Además, nuestro camino de vida, mi pareja y yo, ella 9, yo 8, suman 17. O sea, el 17 está por ahí, ¿eh? Y bueno, pues la persona que me ayudó a editarlo, a maquetarlo, me dijo, José Silvano, es que te vas a ir a 400 páginas y esto va a ser un mamotreto. Y entonces simplemente reduje a 15 casos. La niña bonita. Y en esos 15 casos he querido mostrar un amplio abanico de procesos diferentes. Me atreví a incluir sus mapas natales de las personas que acudían. Yo siempre, cuando he visto a una persona, he incluido su carta astral, su mapa de diseño humano, porque a mí me dan información. Yo nunca hago diagnóstico de los mapas, no se me ocurriría, pero sí me ayudan a comprender qué me está diciendo esta persona, y cuando yo tengo que decir algo, voy a fijarme en cómo es la estructura personal, no cómo es ella, sino cómo ha venido a ser, para decirle cosas que le sirvan, ¿sí? Entonces, bueno, pues en la descripción de los casos me atreví a colocar sus mapas natales, hacer algún comentario, anotar, indicar una serie de cuestiones. Bueno, para las personas que no tienen ningún conocimiento en astrología o en diseño, pues a lo mejor es un poquito durillo, áspero, pero bueno, tampoco me centro ahí para que sea un libro especialista de astrología, no lo es. Una de las cosas que yo cambiaría después de la edición de este libro es el tamaño de las láminas. El tamaño de las figuras es muy pequeñito. Entonces, bueno, también me dijo la maquetadora, es que si lo hago más grande se nos va a ir en volumen. Bueno, yo, visto el tamaño que ha quedado, quizá lo haría un poquito más grande. Bueno, por lo demás, nada más. La consulta, porque siempre las personas, cuando no tienen experiencia en este tipo de procesos, pues claro, todo esto es como muy marginal en la medicina. Soy un bicho raro, ¿no? En la medicina, ¿no? Entonces, pues hay desconocimiento, como es esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se requiere? Esto, ¿cuántas sesiones se van a necesitar? ¿En qué va a consistir? ¿Cuánto tiempo va a durar cada sesión? ¿Cada cuánto tiempo? Entonces, esto es muy variable, pero siempre he mantenido más o menos una tónica de entre sesión terapéutica y sesión terapéutica, al menos separar 2-3 semanas. Porque al inconsciente, que es el promotor de todo esto, el dueño y señor de nuestra salud y de nuestra enfermedad, queramos o no, nos guste o no, es nuestro inconsciente el que se sale con la suya siempre.
no le gustan las prisas. ¿Sí? Entonces al inconsciente hay que darle la información y que, pues como el buen vino, que decante, o como más vulgarmente el depósito de gasoil, cuando tú metes y lo llenas, pues todas las taborras van a ir por ahí, ¿no? Lo que estaba en el fondo, y debe reposar para que luego en la conducción a la máquina, a la caldera o lo que sea, pues no se obstruya. Entonces se necesita tiempo. Pero ¿cuánto tiempo puede durar un proceso? Va a ser muy, muy variable. Ha habido procesos, de hecho, he descrito uno con una alergia brutal a mariscos desde niño, que en un día se curó, desapareció. Lo único que siguió consultando porque tenía más de una alergia y cada tema es específico. ¿Sí? No es lo mismo tener una alergia a mariscos que tener una alergia al polen, que tener una alergia a lo que sea, ¿no? Entonces, si tenemos la suerte de dar en el clavo qué es lo que ha ocurrido en esta persona frente a esa sustancia o lo que sea, en un día desaparece. ¿Sí? Ahora bien, un proceso que ha tardado años en organizarse, normalmente los procesos que llamo gota a gota, por ejemplo, temas osteoarticulares, las artrosis, bueno, y cualquier enfermedad crónica de larga evolución, el asunto pues va a requerir más trabajo. Pero al final y a la larga, normalmente yo suelo comentar cuando la persona me sigue insistiendo, bueno, ¿y cuánto tiempo? Pues los procesos que he ido trabajando no suelen ser largos. Normalmente se suelen parar en 5 o 6 sesiones, lo que no sé si se paran porque ya se cansan de mí o porque ya no necesitan o porque qué, ¿no? Pero normalmente suelen ser 5 o 6 sesiones y ya. No quiere decir que con esas 5 sesiones ya el tema esté resuelto, pero de alguna manera se le ayuda a que la persona vaya tomando las riendas de su vida en su mano. La dinámica en las consultas. Como ya expreso aquí en el libro, en cada una de las descripciones de los 15 casos, normalmente siempre todo ejercicio terapéutico que he hecho siempre se basa en una primera relajación. Siempre hay que actuar con el cuerpo relajado, ¿ya? Y la mente centrada. De primeras, pues hay muchas personas, ¿no? Que, bueno, ya sabéis cómo anda la mente en estos momentos en nuestras vidas, ¿no? Es un poco como un jilguero que va por aquí y por allá y requiriendo nuestra atención y demás. Y pues es que yo soy muy difícil de relajar, es que mi mente siempre está pensando. Y digo, no te preocupes, tengo muchos años de experiencia, déjate. Y al final prácticamente no ha habido ningún problema en ningún caso. Entonces, primero, una relajación. En esa relajación es como una inducción hipnótica, no es la hipnosis de espectáculo que se quedan pues en una actitud catatónica y pueden hacer con ellos lo que les da la gana y hacer la gallina y no se han enterado de nada, además. No. Es otro tipo de inducción hipnótica en la que simplemente la persona es totalmente consciente de lo que está sucediendo, pero tiene la capacidad de conectar con la información que guarda en su inconsciente. Ahí es donde tenemos que llegar, porque toda la información que nos va a ser útil para modificar el curso de una enfermedad, un conflicto, no está al alcance de la voluntad de una persona, no está al alcance de la consciencia. Una persona puede saber de pe a pa su historia y no poder solucionar nada. ¿Sí? Tenemos que ir allí abajo, donde realmente está depositada esa información. Y entonces mi trabajo, lo que está descrito en este libro, es cómo poder conversar con el inconsciente de la persona. ¿Ya? Normalmente la finalidad de todo esto es que la propia persona identifique la información que guarda y va a venir a través de sensaciones corporales
va a venir a través de una vivencia que en un momento dado puede aparecer una emoción así a bote pronto, o puede venir simplemente a través de un recuerdo vívido que aparece en la pantalla de su mente, o una imagen, un pensamiento, una palabra repetitiva. El inconsciente puede aprovechar cualquier parte de la persona que está ahí tumbadita, relajada, con los ojos cerrados, en actitud expectante, en actitud meramente observadora. El inconsciente va a aprovechar cualquier parte de esa persona para dar información, para darle una pista sobre el tema que normalmente hemos elegido para explorar. Ahora me acuerdo que de vez en cuando, de tarde en tarde, pero sucede también que yo me decido a explorar un tema en una sesión con una persona y el bueno del inconsciente dice y orienta hacia otro tema totalmente diferente. Silvano, ¿qué vas a hacer? Pues humildad, agacha las orejas y continúa tirando del hilo de lo que el inconsciente ha mostrado. ¿Sí? El inconsciente es como en las tiendas, ¿no? Dice, ¿el cliente siempre tiene la razón? Bueno, pues el inconsciente siempre tiene la razón. ¿Sí? Por más que el terapeuta lleva un montón de años y se crea que tiene toda la sabiduría del mundo, va a ser que no. Somos o debemos ser servidores del inconsciente de la persona. ¿Sí? Evidentemente, no siempre se ha podido conseguir el resultado que la persona esperaba, y sobre todo en la celeridad, porque yo no tengo ni idea cómo va a evolucionar el tema. A mí lo que se me plantea es cómo hacer el mejor trabajo, cómo ligar las sesiones que fueren, orientando de una forma adecuada el caso, y luego a ver qué pasa, porque yo, repito, nunca voy a saber anticipadamente qué va a suceder, si este trabajo va a ser exitoso o no. ¿Qué más quisiera? Aquí ponía, porque me he traído un guión, pues si no me pierdo. Aquí ponía algo que ya he mencionado, el tema estrella, lo que me lo he perdido, ¿no? Ya está, mencionado. ¿Qué he querido mostrar en este libro? Y con esto ya voy a acabar. Pues he querido mostrar el poder del inconsciente. Es un poder incalculable. No nos hacemos idea. Y lo mismo tiene poder para enfermarnos que para sanarnos. ¿Sí? Y yo siempre digo, al inconsciente le sabe fatal que estemos enfermos. Porque el primero que sufre es él, porque hay un desequilibrio patente. ¿Sí? Y como en la facultad nos indican, el programa con el que está diseñado nuestro cuerpo es homeostasis, es conducir a un equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el inconsciente provocando enfermedades? Bueno, pues hay una dinámica muy clara. Somos cogotones, somos duros de mollera y nos aferramos a caminos que no son los adecuados, a maneras que no son las que realmente nos conviene, a vivir en desacuerdo a cómo hemos venido a vivir, y de ahí los mapas natales nos pueden dar mucha información sobre qué he venido a vivir, de qué manera, con qué herramientas, qué uso de herramientas es interesante que yo haga a lo largo de mi vida. Bueno, pues cuando por desconocimiento, por obcecación, por puro condicionamiento externo, por lo que sea, arrastramos tensión, lo hacemos mal de carajo, llega un momento en que esa tensión puede ser provocada simplemente por haber nacido en un linaje sanguíneo muy concreto y yo no ser la persona responsable de lo que me está pasando. En última instancia sí, pero de primeras simplemente yo he traído una predisposición que en un momento dado se ha activado en mí, y esa activación también puede venir en un momento de gestación, y ahí aparecen las malformaciones, o en los primeros añitos de edad, tan importante el primer septenio de la vida, tanto para el desarrollo de la persona a todos los niveles como para el ámbito salud y enfermedad. ¿Qué le pasa a esa criatura en ese ambiente familiar? Pues es vital, vital. Entonces, bueno, pues todo esto hace que una persona a lo largo de la vida vaya acumulando tensión. Y, como digo, si nos obcecamos, si simplemente tiramos de ese lastre y se va acumulando y cada vez el carro va haciéndose más pequeño porque ya no cabe la tensión
Pues llega un momento en que hay un límite y hasta aquí. Y en ese hasta aquí hay una necesidad de depositar esa tensión a nivel propiamente corporal o simplemente colocando en la persona un comportamiento o es lo que llamamos vulgarmente somatización. Es que, bueno, hay unas cargas, unas tensiones y en un momento dado pues se hacen palpables, ¿no? Bien, pues el inconsciente ahí está sufriendo, pero ¿qué quiere? ¿Qué pretende al mostrar todo esto? Pretende que nos demos cuenta de lo bobos que somos, lo que hemos ido, de hacer caso a no sé quién antes de a mí misma. ¿Sí? Y a partir de ahí, cuando la persona ya tiene un puntito de conocimiento, y bueno, esto ya es pues maneras más marginales, aunque cada vez más extensas, de contemplar la salud y la enfermedad. ¿Y qué tiene que ver la enfermedad con mi vida, con mi sistema emocional, con las cosas que me ha tocado vivir, con cómo he gestionado mi sistema emocional o ese conflicto continuo entre mi mente, mi emoción y mi conducta? Bueno, pues repito, cada vez hay más gente que estamos ahí dándole importancia, aunque no sepamos todos cómo hacer, pero ya sabemos que algo importante, una trama importante sucede con estos temas. Bueno, pues el inconsciente simplemente con la enfermedad, con el síntoma, con el conflicto, lo hace mostrar. Y una de las cosas interesantes de saber cómo es el lenguaje del inconsciente. Claro, esto es conversaciones con el inconsciente, diálogos para sanar. Pero claro, tenemos que saber cómo hablar, en qué lenguaje, en etrusco o en qué vamos a hablar con el inconsciente. Entonces, el inconsciente maneja la simbología, maneja el lenguaje simbólico. Entonces, en un momento dado puede aparecer en una relajación una sensación concreta y yo decir, aquí hay energía paterna. Pero si es mi mano o es mi cabeza la que estoy notando. O un peso, porque hay momentos, ¿no?, en los que la persona está cómoda, tumbada, relajada en un diván y en un momento dado dice, oh, Silvano, no sé, pero parece que me has puesto una piedra ahí, parece que estoy apoyando mi cabeza en una piedra o algo que me quema. Yo ya sé que se trata de energía ancestral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ahí atrás, en la base del cerebro. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, siempre ese tipo de imagen y de sensación localizada ahí, el inconsciente lo va a mostrar. ¡Hey! Todo esto tiene que ver con una información ancestral. Bueno, pues tiro del hilo. O energía paterna, las manos, o energía materna, o el proceso de asimilación, de aceptación, de falta de aceptación. Entonces, evidentemente, será el estómago. La primera vista que la persona notará pues, una angustia, o una presión, lo que sea. Entonces, dependiendo de qué suceda, un frío, un escalofrío, pues es la muerte, la compañera de la muerte. La muerte está ahí formando parte de tu proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver quién murió. A lo mejor no murió nadie cerca de ti, pero a lo mejor en tu memoria ancestral sí. Entonces tendremos que ver el árbol genealógico y ver con quién estabas ligada. ¿Sí? Y a lo mejor pues simplemente fue un fusilado de guerra o un niño que se ahogó en el río. ¿Sí? Y entonces simplemente estás llevando el dolor de esa muerte, que no fue fácil de gestionar. O sea, una amplitud de casos tremenda variabilidad de temas y que, bueno, pues al final me quedé con 15. Claro, he elegido los 15, que han salido chipén, ¿no? Que no hay ningún atisbo de que haya habido ningún error ni nada que se haya complicado, ha sido ta. Claro, no voy a elegir casos malos, no he elegido casos bonitos, ¿no? ¿Qué más habla el inconsciente? Ya he comentado, es irracional también el inconsciente. Pero, aunque sea irracional, maneja una lógica tremenda, aplastante.
en lo que muestra. No hay contradicciones en el inconsciente. Siempre pongo el ejemplo de, imaginaos, una persona que tiene un conflicto enorme con su padre o con su madre o con quien sea, que le ha hecho judiadas, le ha hecho pasar las canutas, o sea, realmente, joder, qué mala bestia era, ¿no? Qué mala suerte que tuviste. Bien. Es lógico y racional que la persona esté enganchada con esa vivencia y ese pasado. Bueno, pues para nuestro inconsciente no hay contradicción en la necesidad de honrar y respetar a ese padre. Tela marinera. No hay contradicción, porque la vida nos viene de los dos, del padre y de la madre. ¿Sí? Entonces, independientemente de que nos hayan hecho pasar putas, cañón, lo que sea, es necesario para el inconsciente que haya esa actitud de honra y respeto y agradecimiento por la vida. Claro, eso es como hacer calceta y no equivocarte. Pues de vez en cuando pues, te equivocas en la vida y estallas en ira. Eso es normal, lógico, pero bueno, pues para el inconsciente, repito, no hay contradicción. Otra característica importante es que para el inconsciente todo sucede en momento presente. Toda la información, porque yo me imagino, son imaginaciones, ¿no? Suposiciones, que el archivo de información de nuestro inconsciente está perfectamente ordenado por orden alfabético, por temas, por fechas, por... Bueno, pues todo eso, hasta 3, 4, 5 generaciones atrás, que se calcula que hay información que luego, se borra y se va repitiendo, todo, absolutamente todo, está en presente. Entonces, cuando hacemos una relajación, en una sesión, y la persona se coloca frente a un hecho, el que sea, bien sea de su propia experiencia vital, bien sea de su infancia, bien sea de sus padres, bien sea de sus tatarabuelos, para el inconsciente lo está viviendo ahora. Entonces, se tiene la oportunidad de modificar la información que quedó dentro de su inconsciente en esa persona. Evidentemente, la historia no la podemos modificar. Lo que sucedió, sucedió y la persona que ha venido después se ha construido a través de esa historia, ¿sí? Pero lo que ha alojado, lo que se ha depositado en esa gran biblioteca de datos, se puede modificar. Lo he modificado a diario, ¿sí? Y entonces la cuestión es que en ese momento de afrontar ese hecho, sea lo duro que sea, da igual. El león parece que es muy fiero, pero al final no lo es tanto. Y se sobrelleva con dignidad, con respeto, con sencillez, humildad. Pues en ese momento simplemente la persona va a ser capaz de soltar ese lastre. Y ya, más ligerita, continuar la vida hacia adelante, ¿sí? Este es el procedimiento que se puede realizar sabiendo que todo se vive en presente. Entonces, la persona en presente puede tener la oportunidad de modificar la información. Ya he comentado también, lo tenía en otro orden, el lenguaje simbólico. Entonces, pues qué sé yo, una tormenta, pues está mostrando un trauma, una situación dramática de alta tensión. Un mar en calma habla sobre la energía materna, dulce, suave, ¿sí? Nutritiva, ¿sí? El sol normalmente representa la figura paterna, ¿sí? Grandes rocas, grandes arrecifes, representa la energía ancestral también. O sea, hay un montón de figuraciones en orden simbólico que es interesante. Yo, claro, para atreverme a hacer ese trabajo, pues me fui curtiendo en cómo el inconsciente habla. Y entonces simplemente yo me he servido como de traductor. Yo no le pido a la persona que intente durante la sesión ni después darle sentido o traducir qué es lo que
ha querido decir su inconsciente. No, la persona bastante tiene con pasar por ahí. Entonces, ese es un trabajo que me correspondía a mí. Y entonces ayudarle a generar los cambios. Otra característica del inconsciente es que la otra persona no existe. Todo es yo. Es como en los sueños. Las escuelas de interpretación de sueños dicen que aunque salga un personaje, además, pues realista, reconocible por mí, pues un familiar, un amigo, una pareja o lo que sea, se trata, el mensaje de lo que está ocurriendo en ese sueño, se trata de ti misma, pero ha utilizado el arquetipo de la otra persona, pero está diciéndome cosas de mí, ¿sí? Y el inconsciente siempre me dice cosas de mí. Hay también la posibilidad de que el propio inconsciente haga traspasos de cargas entre diferentes planos. Y aquí, por ejemplo, tenemos las alergias, que es el ejemplo que yo utilizo. Imaginaos, un chaval, una chavala, está en la época de exámenes ya con el culo prieto, mayo, y le cae la de Dios. No, justamente no había empollado esto, horroroso. ¿Qué les voy a decir a mis padres? Esto va a ser un Cristo del patín, vivido con alta tensión. Y casualmente, porque es el mes de mayo, me rodeaba un polen de gramíneas por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿el inconsciente qué hace? Traspasar esa vivencia súper dura, traumática que ha quedado en el chaval, de miedo incluso, traspasarlo del tema estudio, el tema exámenes, el tema familiar, a esa sustancia, a la aparición, al contacto con las gramíneas. A partir de ahí es suficiente para que se genere una alergia a gramíneas. ¿Sí? Otro ejemplo, si no os sirve este. Un camionero está en una relación y en un momento dado se plantea pedirle a su amada, pues ya consumar la relación, casarse, y le compra un anillo de compromiso y se citan en un restaurante, ¿no? Para ya en los postres. Va y aparece el postre, fresas con nata, va a sacar su anillo y escucha de su pareja: te voy a dejar. Esto se acabó. Esto no funciona. Una situación de shock para la persona que estaba preparando ya el anillo para dárselo. Bueno, pues a partir de ahí, alergia a las fresas. ¿Sí? ¿Qué hace el inconsciente generando alergia a las fresas? Hacer desaparecer del mapa cualquier escena con fresas. Quiere decir que la alergia, en ultimísimo plano, es un tema freudiano. Quiero decir, el alejarnos de una sustancia porque lleva implícita esa sustancia una vivencia de altísimo drama o tensión. ¿Sí? A la persona se le hace ver esto, se le hace pasar por el trance, revivirlo con un cambio en el guión y la alergia desaparece. Esto los alergólogos no se lo creerán. Bueno, pues yo he tenido vivencias. El caso de la fresa es un caso de mi formador, pero el de la... ¿cómo era? No, la gramínea no. El niño con la alergia a los mariscos, ese lo he vivido, está descrito, creo que es el caso 2. Quiero decir, si en una alergia que aparece en un momento dado, no es un gota a gota, que va llenándose y en un momento dado aparece, no, es ¡pras! Si se acierta, si somos listos para enfocar qué pasó
ayudar a la persona a revivirlo con un cambio en el guión, la alergia desaparece. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de traspaso de cargas. Claro, estamos hablando de una carga tensional, vivencial, en la relación de pareja, con simplemente un plano puramente físico de reacción brutal contra un alimento. ¿Qué carajo tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver esto. Y la última característica que os voy a comentar del inconsciente, que al fin y al cabo pues es el protagonista de este libro, de esta presentación y de estos años que me ha costado elaborarlo, pues es que el inconsciente siempre quiere lo mejor para nosotros. ¡Hola! ¿Y la enfermedad qué? Incluso la muerte. Bueno, pues al final puede ser un descanso. Pero incluso la enfermedad es algo que nos puede servir para identificar cómo salir del atolladero. ¿Sí? Según la teoría del Dr. Hammer, la enfermedad es un intento de solución biológica que el cuerpo hace cuando la persona no ha sido capaz de solucionarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aunque nos pueda hacer parecer un poco raro eso de que el inconsciente quiere lo mejor con nosotros, incluso mostrándonos enfermedad, bueno, pues en principio así es. El cuarto punto ya es el final. Ya lo he dicho antes, era cosas a modificar, las imágenes. Ya está, ya. Entonces, ahora pues se procedería a pues, un momento, si queréis a alguien, si tenéis pues, alguna pregunta o queréis comentar, preguntar, compartir algo o lo que fuere, y si yo os puedo responder buenamente a lo que se os ocurra plantearme, y luego pues pasaremos a las personas que queráis adquirir un libro y pues os lo dedicaré. ¿Alguna persona voluntaria para preguntar algo? ¿Alguien osa preguntar algo? Aquí, el caballero. Sí. Has comentado que en el libro has recogido casos que han salido bien y que son elegidos lógicamente. En los que salen mal, en todo este proceso que sigues tú... No hay casos que salen mal. Bueno. Que son más lentos, que no son tan claros, pero mal, ninguno. Vale, o sea, cuando has matizado eso de que son los que han ido todos los brillantes, perfectos, los brillantes. Sí, los que se pueden mostrar. En esos otros que no son tan brillantes, las dificultades ¿dónde se encuentran? Porque has mencionado que a veces hace falta buscar información en el árbol genealógico, quizá hay información que no está accesible, quizá hay un problema del que nadie tiene información porque hay... Antes de que se me olvide, pues yo soy de uno en uno. Si me dices 3 preguntas, me voy a atorar. Entonces, primero, en la información que no es accesible, árbol genealógico, es que no puedo coger los datos, no puedo tomar los datos. No importa, tú haz lo que puedas, hasta donde llegues. A través de familia, a través de ayuntamientos, registros civiles, libros parroquiales de bautismos, de unción de enfermos, en las lápidas de los cementerios, normalmente hay fechas de nacimiento y de función. A lo que no llegues, que no te importe, no te agobie. El inconsciente, si necesita mostrarlo, lo mostrará. Evidentemente no con una foto como ficha policial, con el nombre, con las fechas, no. Pero va a mostrar el contenido de esa información. Entonces, no te preocupes. Primero, no hay problema por ahí. ¿Sí? Más cosas que puedan generar dificultad. No, eso puede haber información que no sea accesible, pues eso, porque hay un hijo bastardo en algún sitio que da igual, o esto va a salir. Va a salir. Fallecimientos de los que se han mantenido en secreto. Va a salir. Va a salir. Va a salir. No va a salir su nombre. ¿Sí? Será un proceso ni un documento gráfico, pero va a salir. Va a salir información de muerte, sensación de muerte, y sobre todo, por ejemplo, en mujeres se le va a hinchar el vientre o va a notar ahí en la zona del útero. O sea, va a salir sí o sí la información, de la forma que sea. ¿Sí? Entonces ahí no hay que temer. Vale. Entonces, la mayor dificultad, en todo caso, para que no todos los casos hayan sido de exposición, normalmente, claro, yo asumo que las dos partes tenemos responsabilidad. Quizá yo no he estado lo más fino que debiera haber estado y normalmente por la otra parte normalmente aparecen resistencias.
resistencias que son totalmente normales, comprensibles, pero que en muchas ocasiones, si la persona no se coloca encima de ellas, pues hacen aguas el caso. ¿Sí? Y entonces, pues hacen que la persona desista, o entonces normalmente suelen ser o falta de pericia mía, que yo me he sentido contento prácticamente en el 100% de los casos, y normalmente resistencias que surgen a modo de mecanismo de protección. El inconsciente va a intentar proteger a la persona, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo a la persona, mira, el inconsciente necesita reconocer, darse cuenta de dos cosas. Una, que él esté seguro que yo te voy a ayudar, o sea, que confíe en mí como acompañante. Y, en segundo lugar, que vas a ser capaz de sobreponerte a la información que te tiene que dar. ¿Sí? Entonces, si el inconsciente está seguro de esas dos cosas, el asunto va para adelante. ¿Sí? Puede tardar más, puede tardar menos, depende. Un proceso de alta cronicidad, pues, evidentemente, no es cuestión de titá, va a requerir su trabajo. Pero mejoría siempre va a haber. ¿Sí? Muchas gracias. Ole. Sí, yo quiero preguntarte, a ver si en el método que tú utilizas para llegar al inconsciente de tus pacientes, si utilizas algún método que sea terapia regresiva o algún método de hipnosis regresiva, ¿utilizas eso? Es un trance hipnótico. Ah. Es un trance hipnótico. Que, vamos a decir, todos estamos hipnotizados. Si no es por la televisión, por lo que sea. ¿Sí? Es decir, que la inducción hipnótica es un tema absolutamente generalizado. O sea, nos parece que es la hipnosis. ¡Wow! Estamos hipnotizados todos. Entonces, en el proceso, en la relajación que hago siempre, utilizo una inducción. Y entonces, simplemente se le sugiere a la persona ese estado en el que va a estar en conexión con la información de su inconsciente y respecto a un tema concreto que se va a explorar en esa sesión. Y entonces solo se le pide a la persona que esté ahí quieta parada a ver qué pasa. Expectante. ¿Qué va a suceder? Que el inconsciente va a mover pieza. ¿Sí? Y entonces le va a dar sensaciones corporales, vivenciales, en su pantalla mental, recuerdos. Entonces, a mí cuando alguien me preguntaba, ¿y tú haces regresiones? ¿Qué es una regresión? Pues es una capacidad de poder volver a vivir algo que ya se ha vivido, bien en propia vida o en otras vidas. O yo, lo de en otras vidas, digo, bastante tenemos con esta. Si esta la viviéramos bien, para ahora hacer caso a las vivencias de otras vidas paralelas o por tendencia kármica que nos han caído encima o lo que sea. Que no digo que no existan, claro que sí. Claro, es que estoy leyendo un libro que ahora no igual no lo voy a decir bien el título, pero bueno, está escrito por un psiquiatra norteamericano que, bueno, que era un psiquiatra, digamos, de, bueno, la psiquiatría oficial, ¿no? Lo oficial. Brian Wells. Sí. Y el primer libro que escribió, no sé, muchas vidas, muchas... Sí, maestros o... Bueno, vale, pues sí. Lo estoy leyendo ahora. Un tío muy interesante. Sí, y por eso te hago esta pregunta, ¿no? Porque claro, él cuenta cómo, accediendo al inconsciente de sus pacientes, se encuentra con que en ese inconsciente hay información de vidas anteriores. Sí. Entonces ya entramos en el tema de la reencarnación. Y en algún otro libro, pues conecta el recuerdo vivencial de una persona con el recuerdo vivencial de otra que coincidieron en la misma escena. Cosas increíbles, ¿no? Que el recuerdo vivencial de una persona en una regresión concuerda con el recuerdo de otra persona en su regresión, concuerda en la misma escena. Y bueno, te quería preguntar, ¿tú qué opinas sobre del tema de la reencarnación? ¿Tienes alguna...? Que no tenemos ni idea. Que no sabemos. No sabemos, claro. Y que cuando nosotros, mi pareja y yo, tenemos un latiguillo que cuando alguien se nos olvida algo, ¿y esto cómo ha sido? Y tenemos duda y uno dice una cosa, y otro dice una, mira, cuando des el salto, cuando te mueras, en ese revisar absolutamente toda tu vida, haz el favor de recordar esto porque yo tenía razón.
No tenemos ni idea. Ya. Ni idea. Por ejemplo, últimamente, aunque ahora parece que está un poco más desaparecido, pues estuvimos siguiendo a Javier Volkov, del jugador, y de alguna manera la fuente de información que le daba información a él, pues le decía que todo formaba parte de vidas paralelas, que no existe un tiempo antes, que no hay un karma que venga de vidas anteriores, sino que son vidas que suceden a la par. Como que nuestro personaje, nuestro avatar, está viviendo en universos paralelos a la vez diversas cosas. Vete a saber. Cuando, repito, cuando demos el salto ya nos enteraremos. Vale, es que ricasco. Y como en toda cosa que no tengo idea, ni tengo la capacidad de llegar a una conclusión la que es, no le presto atención. Quiero decir, ¿para qué perder tiempo en plantearme eso si no, con mi mente racional no voy a llegar a una solución? Entonces, no pierdo el tiempo. Me dedico a vivir esta. A ver. La pregunta mía tiene mucho que ver con la que ha comentado ella. Tú, para hacernos tener contacto con el inconsciente, con el subconsciente, utilizamos unos ejercicios, unos movimientos. Ahora, ¿en el libro has puesto algún truquito para poder conseguir eso mismo? No lo hay. Creo que no. No lo hay. No. A ver, hay infinidad de ejercicios, lo que quieras. Yo normalmente, cuando hago una consulta presencial con una persona, no hago la misma inducción que cuando lo hago de forma virtual por videoconferencia, que también... Y se nota, también se nota. Entonces... yo prefiero, claro, hacerlo de forma presencial, con toque, y ahí le ayudas a la persona a estar centrada aquí y ahora, ya. Con los ejercicios respiratorios que ya sabes que has hecho y demás, bueno, hay una relajación. Pero a lo mejor me da la sensación de que necesitaría un puntito más de intensidad. Pero claro, ¿cómo hacerlo? No existe truco. Si los descubres... Me imagino que existirá, ¿eh? Si lo descubres, ven a contárnoslo. Vale. Porque va a ser muy bueno. Hola, no me ves, pero bueno. A ver, yo quiero hacerte una pregunta. ¿No crees tú que una persona que va a tu consulta ya está preparado, su inconsciente, para entrar y curarse? En principio, yo creo que sí. Es decir, que a la consulta de cualquier terapeuta o cualquier médico acude la persona adecuada para lo que va a ocurrir ahí, aunque no sepamos qué va a ocurrir. Claro. ¿Sí? Aunque una persona salga escaldada, pero le habrá venido muy bien pasar por ahí. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, no quiere decir que toda persona, como tú planteabas en la pregunta, que acude a la consulta, pues ya tiene como una vía de facilitación para poder entrar en el proceso y poder sanarse y tal. Es posible que sí y es posible que no, pero servirle seguro que le va a servir en el camino, aunque, repito, haya salido escaldada. Hay muy pocas personas que han salido escaldadas. Yo recordaré 2 o 3 a lo largo de tantos años de trabajo que han salido escaldadas y además con mala uva y tal. Pero yo simplemente sabía que yo había hecho lo correcto y era simplemente en la primera visita, que es pues la toma de información, historia clínica y mostrarle pues más o menos mi parecer por dónde van los tiros. Entonces, ha habido muy poquitos casos, ¿no? Pero incluso en esos casos yo considero que seguro que les ha servido, porque yo no sé qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, 10, 20. A lo mejor le toca pasar por otro trance y se acuerda de mí. Más que de mí, de lo que pasó ahí, de esa historia o de esos temas que realmente le parecieron escandalosos, ¿no? Entonces, sí que hay atracción. Con el tema del gemelo perdido, ¿por qué el 80% de las personas que han aparecido en consulta pues me dan ese punto de sospecha de gemelo perdido? Claro, eso rompe la estadística. Un embarazo gemelar
pues ronda un 3, un 5% de las gestaciones. Ahora un poquito más por las fertilizaciones in vitro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero un 80%, eso rompe la estadística. ¿Qué quiere decir? Que seguramente he atraído, porque yo soy un gemelo superviviente, ¿sí? Entonces seguramente he atraído de forma inconsciente a esa persona. Eso es lo que yo barrunto, que a lo mejor vete a saber, ¿eh? Muchas gracias por vuestra asistencia y, pues bueno, a ver si no es la única. Vete a saber.